El Panteón de San Fernando es uno de los cementerios más antiguos de la Ciudad de México que se conserva hasta nuestros días. Es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura y artes funerarios del siglo XIX en México y funcionó entre 1862 y 1871. Es el destino final de los restos de varios de los personajes de la historia mexicana del siglo XIX, y los más destacados son los restos de los presidentes Benito Juárez y Miguel Miramón, enviados posteriormente a la Catedral de Puebla, y del general Ignacio Zaragoza, entre muchos. Durante la época virreinal en México, la gente tenía la costumbre de ser enterrada en el interior de los templos, pues se creía era esa la mejor manera de resucitar y llegar al cielo después del juicio final. Las personas con mayores recursos económicos, benefactores de la iglesia y gente con gran linaje y puestos públicos eran enterradas más cerca del altar mayor. Mientras menos dinero tenía el difunto, su lugar dentro de la iglesia se alejaba poco a poco del presbiterio. En la iglesia de San Fernando, junto al altar mayor, están sepultados los virreyes Matías de Gálvez y Gallardo y Bernardo de Gálvez, padre e hijo, quienes ordenaron la construcción del castillo de Chapultepec, entre otras obras. Durante muchos años era común que los muertos fueran sepultados dentro de las iglesias, detrás de los muros o debajo del suelo, apenas cubiertos con tablas y madera, casi al nivel de la superficie, lo que producía muy malos olores y espectáculos muy desagradables a los visitantes del templo. Sin embargo, una costumbre tan arraigada como esa era muy difícil de suprimir en la sociedad. A finales del siglo XVIII, el arzobispo de México, don Alonso Núñez de Haro y Peralta, manifiesta la necesidad de que se dejen de hacer sepulturas dentro de los templos para evitar contagios y enfermedades. Y de ahí en adelante, los difuntos debían ser enterrados en cementerios ubicados en lugares elevados, alejados de las casas y con buena ventilación. El primer cementerio utilizado de esta manera fue el de Santa Paula. Se abrió al público en ocasión de epidemia de viruela, ubicado en el área que hoy ocupa el Palacio de Bellas Artes. Hacia 1832 se comenzó la construcción del actual Panteón de San Fernando, mediante la gestión síndico del convento, don Ignacio Cortina Chávez, y gracias a los cobros que ya se realizaban, al ser el Panteón de San Fernando el más caro de la ciudad, rápidamente pudo financiar su construcción en 1833. El general Antonio López de Santana decretó que todos los cementerios privados de la ciudad debían ser abiertos al público en general, debido a la fuerte epidemia de cólera que azotó a la población. A partir de entonces, San Fernando inició sus servicios como panteón público, aunque se prohibió aquí el entierro de enfermos de cólera.
El panteón de San Fernando había sido propiedad de los frailes fernandinos, quienes se encargaban de realizar los entierros, las misas, los altos cobros y de mantener limpio en orden el pequeño panteón. Su fama fue entre mucha la sociedad de México. Sin embargo, el 31 de julio de 1859, el gobierno liberal de Juárez expidió una de sus leyes de reforma, la de la secularización de los cementerios, mediante la cual todos los panteones del clero pasaban a ser propiedad del gobierno. Esta ley se pudo aplicar hasta 1860, cuando terminó la guerra de reforma y el gobierno de Juárez entró a la ciudad. A partir de entonces el ayuntamiento administró este panteón, y al ver que ya se encontraba aquí enterrados grandes personajes ilustres, al gobierno lo declaró Panteón de Hombres Ilustres. Desde ese año otros grandes héroes y políticos fueron enterrados en San Fernando, como Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Comonfort y Ignacio Zaragoza. San Fernando fue el primer panteón de hombres ilustres que hubo en toda la Ciudad de México. Con el tiempo, San Fernando se encontraba prácticamente a la mitad de su capacidad, y se pensaba en ampliarlo, cuando un decreto del presidente Juárez ordenó la clausura de todos los cementerios que se hallaban dentro de los límites de la ciudad. En 1935, el Panteón de San Fernando fue declarado monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en 1968 recibió una magna restauración en ocasión de los Juegos Olímpicos celebrados en México. Durante los años 70 y 80, el panteón sufrió diversas modificaciones ligeras por la celebración de los centenarios luctuosos de Juárez y de Francisco Surco, así como por el terremoto de 1985. Para 1997, el cambio de régimen político en el Distrito Federal se puso bajo la administración del gobierno del Distrito Federal, que el 31 de mayo del 2006 lo convirtió en museo de sitio, bajo la tutela de la Secretaría de Cultura del Distrito. Hasta aquí el recorrido por el Panteón San Fernando. Espero que les haya gustado. El Cementerio Nacional de la Ciudad de México es uno de los 25 cementerios militares americanos ubicados en países extranjeros, designados, construidos, operados y mantenidos por la Comisión de los Monumentos de las Batallas Americanas. El cementerio está ubicado en Virginia Fábregas, número 31,
Colonia San Rafael, Ciudad de México. El cementerio estuvo establecido en el año 1851 por un acto del Congreso aprobado el 25 de septiembre de 1850. El Congreso aprobó $10,000 para comprar, excavar y construir una tierra para entierros cerca de la Ciudad de México para los oficiales y soldados del ejército de los Estados Unidos, quienes murieron luchando durante la guerra con México en los años 1846-1847. Los restos humanos de 750 soldados americanos estuvieron desenterrados de sus tumbas y alrededor de la Ciudad de México. Desde que sus lápidas de madera no estuvieron legibles y no había ninguna manera de identificarlos, ellos estuvieron reenterrados como desconocidos en una fosa común. El cementerio estaba establecido primero para darles a esas personas un lugar callado y de paz, en honra a sus obras y sacrificios. El 26 de junio del año 1851, por el precio de $3,000, el señor Manuel López vendió el sitio original de aproximadamente 2 acres del gobierno de los Estados Unidos. Este sitio particular estaba seleccionado porque estuvo al lado del cementerio británico donde 5 oficiales de nuestros estuvieron enterrados. En el año 1976, aproximadamente la mitad de la tierra del cementerio fue vendida al gobierno de México por $2,866,786 para la construcción del circuito interior del gobierno mexicano. También pagó para reconstruir el cementerio como parece hoy en día. Hasta el año 1873, el Departamento de los Estados Unidos administró el cementerio. El 3 de marzo del año 1873, el Congreso de los Estados Unidos declaró que el cementerio de México sería un cementerio nacional de los Estados Unidos. Entonces el cementerio estaba operado y mantenido por el Departamento de Guerra el 17 de julio del año 1947 para el orden ejecutivo número 9873, firma por el presidente Harry Truman. La responsabilidad operacional para el cementerio se transfirió a la Comisión de Monumentos de las Batallas Americanas. Tiene la responsabilidad de operar y mantener todos los cementerios americanos en el extranjero para nuestros muertos en las guerras y todos los monumentos federales en los terrenos extranjeros. Aparte de los 750 soldados desconocidos enterrados aquí, el espacio estaba destinado para veteranos, miembros de sus familias y miembros del servicio diplomático de los Estados Unidos. Había 813 personas civiles enterradas aquí antes que el cementerio dejara de efectuar entierros en el año 1924 por acto del Congreso. En total hay 1,563 personas enterrados y en el cementerio, incluyendo los veteranos de guerra en México, la Guerra Civil Americana, las compañías contra los indios y la guerra contra España, además del cuerpo diplomático de los Estados Unidos y los miembros de familias. Hay 2 cónsules alemanes y 2 miembros que realizan Italia enterrados aquí.
Todas las tumbas y lápidas tienen un tamaño uniforme. El cementerio también fue uno de los campos de batalla para la garita de San Cosme en la guerra con México. La batalla comenzó en la intersección del Circuito Interior y San Cosme. Ha habido 16 diferentes supervisiones en el Cementerio Nacional de México. Todos los veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El cementerio está abierto al público para visitas de 9 a.m. hasta 4:30 todos los días. El campo está disponible para cualquier organización cívica o patriota para conducir programas que honran a los muertos de las guerras de Estados Unidos.